Las penurias de Job. Probablemente uno de los libros que desafían el pensamiento moderno. El libro de Job es uno de los que no encajan dentro de la teología llamada el Evangelio de la Prosperidad. Es una forma de pensamiento que ha infiltrado los círculos religiosos para reemplazar el verdadero Evangelio. Pues bien, el Evangelio de Job, el Evangelio de la Prosperidad, difícilmente podrá predicar el libro de Job. Es más, me atrevo a asegurar que para la teología de la prosperidad, la falsa doctrina de la prosperidad, el libro de Job es una antítesis. ¿Cómo explicar un hombre próspero, temeroso de Dios, recto en sus caminos, aunque sus hijos dejaban mucho que desear, borrachos cada día tomando vino de casa en casa? Pero ese no era el caso de Job, era el caso de sus hijos. Un pecado similar al de Leví, que no estorbaba a sus hijos para que no pecaran. La esposa, pues también, muy seguramente una mujer que se casó con él por interés, no tenía nada que ver con Dios. Muérete y maldice a tu Dios, le dijo su esposa en los momentos de más dificultad. Muérete y maldice a tu Dios. Entonces el libro de Job para el Evangelio de la Prosperidad, donde el centro del mensaje es que Dios prospera, Dios bendice, Dios multiplica, etcétera, 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 todo enfocado a las cosas temporales de este mundo, pues el libro de Job no encaja. Y si bien es cierto que a menos que tengamos una fotografía completa, es un libro que confronta, desafía y deja mucho que pensar, pues tenemos que empezar a aclarar la realidad del plan divino de salvación. Voy a pedirle que me acompañe al libro de Romanos en el capítulo 1, donde la palabra descifra este misterio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y voy a hacer énfasis en la palabra salvación. El negocio principal, el objetivo principal, el mensaje central de la Biblia es la salvación. El libro de Juan, el Evangelio según San Juan, define la salvación de la siguiente manera: y esta es la salvación, que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien enviaste. En otros apartes se nos habla del engaño de las riquezas, se nos habla de la necesidad de hacer riquezas en el cielo, se nos habla de que es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja a que un rico entre al reino. Se nos habla del hombre rico y Lázaro, donde el hombre rico no tuvo misericordia de aquel menesteroso, enfermo y enllagado que moría a la entrada de su casa. Un corazón dadivoso está dentro del centro del plan de Dios.
en referencia a aquellos que sufren, que están inhibidos de lograr lo básico. ¡Qué contraste! Job lo pierde todo. Un hombre que tenía algo así como 7,000 ovejas y un número igual o mayor o menor de ganados, de caballos, de camellos, de bueyes, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre excesivamente próspero, de Oriente. Se nos habla que en las vicisitudes que experimenta, los caldeos fueron parte de los ataques que el diablo utilizó. Y acá tengo que hacer énfasis en la segunda tribulación de Job. Después de perderlo todo, Job experimenta una enfermedad donde su cuerpo se llena de llagas. Pero la Biblia nos explica claramente que esto fue obra del diablo. Y en medio de esta terrible situación hay una buena noticia, porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. En un minuto la vida de Job cambia. Bastó una conversación en lo invisible donde se reunieron los hijos de Dios y se infiltra entre ellos Satanás para desafiar. Y entonces en una hora Job lo pierde todo. Conocemos la historia. Satanás viene de nuevo jactándose. Dios le dice: no conoces a mi siervo Job. Y viene la queja del diablo. ¿Acaso Job te sirve de balde? ¿Has colocado un cerco de protección alrededor de todo lo que Job representa, ama, hace y prospera? Todo lo que toca, tú le bendices. Y Satanás se queja por su inhabilidad de tocar a los justos y a todo aquello que los justos aman. No dice que no lo intente. De hecho, esta conversación que sucede en el ámbito espiritual nos revela la frustración del diablo y sus huestes de no poder tocar a los justos, dado que hay un cerco de protección. Bendito el nombre de Jesús. Pero también nos revela la palabra que en un instante Dios puede cambiar la situación con un vuelco dramático. Y en medio de todas sus vicisitudes y tribulaciones, nos dice la Biblia que Dios prosperó y bendijo a Job con el doble de todo lo que había perdido. Y es aquí donde también tenemos que hacer énfasis en la habilidad absoluta, eterna e ilimitada de Dios de cambiar nuestra situación en forma dramática. En un instante, Job pierde todo, aún su salud, pero también nos muestra la sagrada escritura del libro de Job, como en un instante Job empieza a recuperarlo todo, y todo lo que había perdido le es restaurado el doble. No desfallezcas, porque yo conozco los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, porque yo conozco los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor.